Muy buenos días. Bien, el día de hoy vamos a retomar nuestro estudio sobre Jesús. Eh, Habíamos empezado a estudiar hace algunos meses la resurrección de Jesús. Lo vimos en 7 partes. Luego vimos el tema con él o contra él, hablando de Jesús como un rey. No puedes permanecer neutro. O estás con el rey o estás en su contra. No hay una tercera opción. Hablamos después de la deidad de Cristo, vimos que Cristo es Dios. Hablamos de la humanidad de Cristo, afirmamos bíblicamente que Cristo es hombre. Y luego estudiamos el tema de las dos naturalezas de Cristo, cómo la Biblia nos habla que es Dios y es hombre. Y luego estudiamos la unión hipostática de Cristo, cómo están unidas las dos naturalezas, de manera que lo que se hace en una naturaleza puede aplicarse a la otra naturaleza. Por eso decimos que Dios murió en la cruz. Sería algo incoherente porque Dios no muere, pero debido a la unión hipostática es algo bíblicamente correcto de afirmar, obviamente haciendo la distinción entre naturalezas. Después estudiamos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y lo usamos como punto de partida para estudiar la Trinidad. Vimos la Trinidad en el Antiguo Testamento, toda la evidencia bíblica del concepto de Trinidad en el Antiguo Testamento. Después vimos la evidencia en el Nuevo Testamento y con las evidencias de Antiguo y Nuevo Testamento revisamos el concepto de Trinidad. Y eso fue lo último que hicimos, ¿verdad? Mostrar que el concepto de Trinidad es bíblico y cualquiera que rechace el concepto de la Trinidad está rechazando la Escritura. Así que después de partir de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, estudiar la Trinidad, ahora regresamos de nuevo a Jesús. Y el día de hoy vamos a estudiar a Jesús como el Mesías. El nombre del tema es el Mesías. Y en el Nuevo Testamento se le refiere a Jesús como el Mesías o como el Cristo. Y aquí hay cierta controversia que es necesario que aclaremos. ¿Por qué decimos que Jesús es el Mesías? Por ejemplo, los judíos que niegan a Jesús aseguran que Jesús no puede ser el Mesías. Nosotros afirmamos que sí es el Mesías. ¿Pero a qué se debe esta distinción? ¿Por qué los judíos aseguran que Jesús no puede ser el Mesías y los cristianos afirman que sí es el Mesías? ¿A qué se debe esta diferencia? Por eso es nuestro propósito, si Dios lo permite, estudiar, a qué nos referimos en el cristianismo al hablar de Jesús como el Mesías. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Dios mío, te damos muchas gracias por tus misericordias. Gracias porque si no fuese por ti no podríamos estar aquí. Gracias porque nos das los medios de la gracia para que podamos venir a crecer, no solo en conocimiento, Señor, de ti, de tu palabra, sino en sabiduría cuando nos permites aplicarlo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos permita entender cómo es que Jesús es el Mesías, en que estamos afirmando nuestra esperanza, Señor, y cómo poder responder a aquellos que aseguran que Jesús no puede ser el Mesías bíblico. Te agradecemos de antemano. Amén. Bien, vamos a profundizar un poco en el concepto del Mesías para entender cómo es diferente la postura de los judíos a la de los cristianos, aunque nos basamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El concepto de Jesús como Mesías viene del Antiguo Testamento. Si tú no tomas en cuenta el Antiguo Testamento, no tiene sentido afirmar que Jesús es el Mesías. Es ahí donde se genera la controversia entre judíos y cristianos, porque parten del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, vemos que en el Nuevo Testamento se aplica a Jesús el título de Mesías o de Cristo. La palabra Mesías, si la ves en el Nuevo Testamento, es así, Mesías, y se traduce como el ungido, y es una transliteración. Una transliteración, formalmente, la leo, es la representación de sonidos o caracteres de una lengua con signos del alfabeto de otra. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra evangelio, tú ves escrito en griego y lo puedes leer evangelio, pero son otras palabras, la misma fonética. La transliteración es que nosotros le llamamos evangelio a lo que la palabra griega define como evangelio. Mantenemos la fonética, es prácticamente la misma pronunciación y decimos entonces que transliteramos de un idioma a otro. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento la palabra Mesías, es una transliteración del arameo de la palabra Mesías y se traduce como el ungido. Ahora, la palabra Cristos la encontramos en el Nuevo Testamento y se traduce así, el ungido. De manera que decir Mesías o Cristo es exactamente lo mismo. Y así lo encontramos en la Escritura en Juan, capítulo 1, versículo 41.
Dice, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Juan 4:24, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y aquí vemos el Mesías, el Cristo, es exactamente lo mismo, se refiere a lo mismo. Por eso cuando decimos que Jesús es el Mesías o decimos que Jesús es el Cristo, lo único que estamos haciendo es cambiar la palabra, pero no el significado. De ahí viene lo que muchas personas, y yo lo he usado también muchas veces cuando hablamos de Jesucristo. Vamos, por ejemplo, a la Reina Valera 60 en Mateo 1:18. Mateo 1:18, Reina Valera 60, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjate cómo lo traduce la Reina Valera 60, el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo no aparece así en el original. En el original es Jesús Cristos. Se debería traducir como Jesús el Cristo. Pero la Reina Valera 60 junta las palabras y dice, elimina la S final de Jesús y dice Jesucristo. Pero no es el nombre de Jesús, ¿verdad? Alguna vez escuché que Jesucristo, Cristo era el apellido y el nombre era Jesús. No. Cristo es el título y Jesucristo está mezclando estas dos palabras en una sola. Los 4 evangelios, cuando los lees, ves que proporcionan evidencia de que Jesús es el Cristo. El énfasis está en demostrar que Jesús es el Mesías. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, el enfoque, que Juan lo dice abiertamente, todo esto lo registra Juan para que crean que Jesús es el Cristo. Ahora, está hablando en el Evangelio de Juan, obviamente ya se habían llegado a los gentiles, ¿verdad? El Evangelio de Juan es el último que se escribió de los 4, y hay argumentos, y los vemos en el Evangelio, en los otros 3 Evangelios y en el de Juan hay argumentos que nos llevan a entender lo que el Antiguo Testamento decía que sucedería y lo que Jesús hizo. Pero para un gentil, alguien que no era del pueblo judío, escuchar que Jesús es el Mesías o que Jesús es el Cristo no tendría mucho sentido con respecto al Antiguo Testamento porque no lo conocen. Por ejemplo, cuando tú ves Hechos capítulo 17, que el apóstol Pablo está hablando a los griegos, no menciona para nada el concepto de Mesías o de Cristo. De hecho, no menciona la Escritura. Les habla a los griegos en términos que ellos entienden. Habla del altar a un Dios no conocido y aprovecha el contexto cultural de lo que eso representaba y de ahí parte para demostrar que hay un Dios que está por encima de lo que ellos llaman dioses. Entonces, decir que Jesús es el Cristo necesariamente requiere el contexto del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, hablar del ungido también tenía referencia a una práctica con el liderazgo, pero no es, digamos, para nada similar a lo que vemos en el Antiguo Testamento. Así que si queremos entender por qué Jesús es el Mesías, tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hablar del ungido habla de una acción particular. El primer caso que tenemos de unción, de ungir a alguien, la tenemos cuando Dios ordenó que Moisés instituyera el sacerdocio según Aarón y sus hijos. Vamos a Éxodo capítulo 29, versículo 1. Dice, para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto. Hasta ahí. Nada más quería leer la parte que dice, para consagrarlos como sacerdotes, harás lo siguiente. Dios le está dando instrucciones a Moisés, ¿verdad? Luego brincamos el versículo 6 al 9. Dice, le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras. A continuación les ceñirás los cinturones, a Aarón y a sus hijos. Así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Entonces, el sumo sacerdote tenía que ser ungido. Literalmente vaciaban sobre él aceite con una receta no secreta, una receta especial. Y esta receta estaba prohibida para cualquier otro uso.
se le llama el aceite de la unción porque esa receta, porque Dios le dicta, o sea, no le dicta, Dios le muestra a Moisés los ingredientes para que genere y produzca ese aceite de la unción y prohíbe que ese aceite sea producido por cualquier otra persona para cualquier otro tipo de usos. Era un aceite especial para nombrar sacerdotes. Entonces el concepto de unción era literalmente, en el caso del sacerdote, sumo sacerdote, ponerse las vestiduras del sacerdote y luego derramar sobre él aceite. El aceite le tenía que escurrir. ¿Para qué? ¿Qué significaba? Lo estudiamos los que estuvimos aquí viendo el libro de Éxodo, que por cierto ya acabamos Levítico, vamos a empezar a Números. Empezamos a estudiar Génesis en el 2018, acabamos de terminar Levítico. Si el cálculo no me falla, no me va a alcanzar la vida para llegar a Apocalipsis. Pero como quiera seguiremos, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del aceite de la unción, este aceite representaba públicamente que Aarón había sido elegido por Dios para ser sumo sacerdote. Nadie puede darse a sí mismo ese honor. Nadie puede decir, bueno, pues me voy a autoungir. Aarón es sacerdote porque le echaron aceite, yo también me voy a echar aceite. No se puede. Es algo que Dios manifestaba públicamente, en este caso por medio de Moisés, para que a todos les quedara claro quién había sido elegido por Dios como sumo sacerdote. Después, el mismo concepto de la unción se estableció para los reyes, y es Dios quien lo establece. Vamos a ver el caso de Saúl en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 y 16. Dice, un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel. Mañana, a esta hora, te voy a enviar a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Entonces, cuando habla de ungir a a Saúl, Saúl es el primer rey, ¿verdad? Para los israelitas. Y hablar de ungir está en el contexto de lo que se hacía con el sumo sacerdote. Así que no era algo nuevo, ¿verdad? Era lo que se hace con el sumo sacerdote, lo vas a hacer con quien yo diga que será el rey. Luego vamos a 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Pausa. Cuando dice lo besó y le dijo, no está hablando de ninguna actividad gay, ¿verdad? En el concepto cultural, los hombres se saludaban de beso. De hecho, aún en los tiempos de Jesús, cuando estaba en la casa de un tal Simón, no Simón Pedro, sino otro, y llega la mujer a lavar los pies de Jesús, dice, cuando yo llegué y entré a tu casa, no me besaste. Y algunos de la comunidad gay dicen, ya ves, hasta Jesús pedía ese tipo de cariño. No entiendes. En el contexto cultural, los hombres se saludaban de beso. Hoy en día, no me ha tocado, más que por error, cuando se agarraban de saludar de beso, ¿se acuerdan antes de la pandemia? Y de repente había varias mujeres y había un hombre ahí, ¡mua, mua! Y te ibas con la inercia. Pero en otros países, se supone, actualmente, saludarse de beso es una práctica común. Entonces, cuando dice que Samuel besó a Saúl, está haciendo referencia a ese tipo de contexto. Y dice, el Señor te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. De manera que es Dios quien establece que también a los que van a ser reyes, los que son nombrados reyes, se le tiene que vertir aceite. Ese aceite tiene exactamente la misma simbología. Indica cuál de todos los hombres ha sido elegido por Dios para ser rey. Luego vemos que sucedió lo mismo con David. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice, Isaí mandó buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Aquí tienes nuevamente el concepto de la unción, ¿verdad? Fuera del sacerdocio, la unción aplica solo para los reyes. De ahí el concepto del Mesías. El Mesías es el ungido. ¿De qué nos está hablando? De monarquía. Cuando hablamos del Mesías o del Cristo, estamos hablando de un rey. ¿Ok? No, pero obviamente no con la monarquía en general, ¿verdad?
sino con el hombre que Dios ha elegido para ser rey sobre su pueblo. Luego, conectando la unción a la monarquía, podemos ver las profecías con respecto a un rey, por ejemplo, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Dios está revelándole esto a David. Dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné por abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. ¿Pero de quién está hablando aquí? Dices, bueno, de un hijo de David, pero sabemos que fue Salomón quien construyó el templo, ¿verdad? Porque dice, versículo 13, será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Podrías decir, está hablando de Salomón, ¿verdad? Salomón es quien construyó el templo, es hijo de David, pero su trono no quedó firmado para siempre, ¿verdad? En el versículo 14 dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Dice, ¿de quién está hablando aquí? No puede ser del Mesías prometido, refiriéndonos a Cristo, porque Cristo nunca pecó. Y aquí habla de que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes. No está hablando del Mesías prometido, está hablando de Salomón. Pero luego dice el versículo 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Sabemos que Salomón murió. ¿A qué se refiere con esto? Esta era una profecía de que de un hijo de David vendrá un reinado que no terminará. Pero no puede ser Salomón porque Salomón murió. Entonces hablaba de otro. ¿Me explico? Es una revelación de que habrá un trono que permanecerá por siempre y tiene que ver con un hijo de David. Pero no es Salomón, así que tiene que ser otro descendiente. Luego, Dios reveló más información sobre este descendiente de David en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice, del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Salomón ya había muerto, ¿verdad? ¿De quién nos está hablando aquí? Un retoño de Isaí. Isaí es el padre de David. Entonces empezamos a juntar la información, ¿verdad? Dios le dice a David, uno de tus descendientes reinará para siempre. Y luego Dios revela, un descendiente del papá de David va a reinar, ¿verdad? Y Dios estará con él. Entonces, hay un rey prometido que no fue Salomón, ¿verdad? Y que estaba pendiente por revelarse, pero es descendiente de David. Jeremías 23, versículos 5 al 6. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y ese es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Y aquí específicamente tenemos que es un hijo de David. Así que hay un rey prometido, ¿verdad? Hay un Mesías, un ungido, que vendrá y que reinará para siempre, y que traerá paz, y que acabará con el pecador, ¿verdad? Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso.
Nuevamente es descendiente de David, ¿verdad? Pero fíjate, la soberanía reposará sobre sus hombros, va a ser soberano, solo Dios es soberano. Se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Son títulos que solo se le otorgan a Dios. Por eso ya estudiamos que Jesús es Dios, ¿verdad? Y las dos naturalezas. Llegar al tema del Mesías para llegar al tema del Mesías es necesario comprender todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús con respecto a sus dos naturalezas, para que cuando vemos este tipo de pasajes, sabemos que está refiriéndose a la divinidad y al mismo tiempo a la naturaleza humana de Cristo. Ningún ser humano común y corriente podría calificar para esta profecía, ¿verdad? Solo Jesús, que es Dios y hombre, puede calificar para estas profecías. Así que el Mesías, el rey prometido, es un hijo de David. Sabemos que el reinado de David fue truncado, ¿verdad? Todo Judá, pero primero el reino se dividió y luego Asiria destruye la parte del reino que no era Jerusalén y luego los babilonios destruyen Jerusalén y son llevados cautivos y el linaje se rompió. De ahí surgía la pregunta: ¿qué pasó con la promesa de Dios, con la profecía? No podía ser ninguno, no pudo ser ninguno de los descendientes de David que conocimos, ¿verdad? Ninguno de los que reinó podía haber sido el Mesías prometido. No trajo paz mundial, ¿verdad? En el caso de Salomón trajo mucha prosperidad, pero él mismo se corrompió. El Mesías es un rey que aún no viene, ¿verdad? Desde la perspectiva de este tiempo. Es un Mesías, un rey que tiene que comprobarse que desciende de David y que traerá paz y acabará con los pecadores. Ese es el concepto del Mesías. Así que si conectamos todas estas profecías al inicio de todas las cosas, por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué es lo que va a hacer el Mesías prometido? Acabará con los pecadores, acabará con la maldad y reinará para siempre a todas las naciones. De manera que ese Mesías es el hijo de Eva profetizado, ¿verdad? Si rastreas desde el principio, un hijo de Eva va a acabar con Satán, con toda la maldad, con toda la rebeldía, con todos los que son de él. Luego se revela más adelante que es un hijo de Noé. ¿Cómo lo sabemos? Porque nada más Noé y sus hijos quedaron vivos, ¿verdad? Y luego se revela que es un hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y luego se revela que será un hijo de Judá, uno de los hijos de Jacob. Y se acaba la información. Después se revela que será un hijo de David. Y lo conectamos con todas las profecías que acabamos de ver. Así que el Mesías es el que está profetizado desde Génesis 3, el que va a acabar con el reino de Satanás. Por esa razón, los judíos en los tiempos de Jesús esperaban que el Mesías los librara de todo dominio, específicamente el romano, que les diera paz para con todas las naciones de la tierra y que el Mesías gobernaría y subyugaría a todas las naciones de la tierra. Cuando los judíos esperan que se cumplan las profecías, están pensando en todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Si alguien dice que es el Mesías, ¿qué tenía que hacer? Acabar con los pecadores, destruir a los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, y gobernar a nivel global y traer paz para siempre. Eso es lo que esperaban del Mesías. Ahora, encontré que existe este libro llamado Los Salmos de Salomón, que no es canónico, no es bíblico, pero fue escrito, se calcula, en el 50 a.C. y reflejaba todas las esperanzas de los judíos
con respecto al futuro de parte de Dios, y específicamente en el Salmo 17, en los Salmos de Salomón, se describe la esperanza que tenían en el Mesías. Esto es útil porque nos ayudaría a entender cómo pensaban en el tiempo en que Jesús vino y por qué trataban de establecerlo como rey y por qué Jesús no quiso. Esto nos ayudaría también a entender con cierto grado de certeza por qué Pedro trató de convencer a Jesús de que no se entregara. Lo que está escrito en el Salmo 17 de los Salmos de Salomón describe la esperanza de los judíos en los tiempos de Jesús. Lo voy a leer. Lo encontré en inglés y lo tuve que traducir al español. No lo encontré en español. Así que si tú lo buscas en español, quizás no lo encuentres porque yo estoy haciendo la traducción. ¿Okay? Leo. Son Salmos de Salomón. En el capítulo 17 son 18 en total. De hecho, nadie sabe por qué le pusieron los Salmos de Salomón, porque Salomón tenía siglos muerto cuando hicieron este libro, ¿verdad? Pero bueno, voy a leer Salmos 17 del libro de Salmos de Salomón, el 17, versículo 36 al 40. Dice, el rey mismo, está hablando aquí del Mesías, el rey mismo estará limpio de pecado para gobernar un gran pueblo, para dejar convictos a los príncipes y eliminar a los pecadores con la fuerza de su palabra. No se debilitará durante toda su vida, apoyado en su Dios porque el Señor lo ha hecho poderoso por el Espíritu Santo, lleno de sabias decisiones acompañadas de fuerza y justicia. La bendición del Señor está sobre él en la fuerza, no sentirá debilidad. Su esperanza está puesta en el Señor. ¿Quién podrá contra él? Es fuerte en sus actos y poderoso en su fidelidad a Dios. Apacentando el rebaño del Señor con justicia y fidelidad, no le permitirá a ninguno flaquear mientras es apacentado. Dice más cosas el Salmo 17, pero ahí creo se concentra lo más trascendental de la esperanza que tenían. Por ejemplo, cuando dice, no se debilitará en toda su vida, apoyado en Dios. Más adelante dice también, versículo 38, la bendición del Señor está sobre él en la fuerza, no sentirá debilidad. Decía más atrás que acabaría con los pecadores. Dices, ese es el concepto que tenían del Mesías y que de hecho muchos de los judíos sostienen hasta hoy en día. Entonces piensa, cuando Pedro escucha lo que Jesús le dijo a sus discípulos de que él tenía que ser entregado y que padecería y que lo matarían y después resucitaría, no embona con todo lo que los judíos esperaban del Mesías en ese momento del tiempo. Vamos a Mateo 16, versículo 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora aquí surgió una pregunta que yo tuve durante muchos años. ¿Cómo se le ocurre a Pedro que hay que corregir a Jesús? ¿Comparado con qué? ¿Cuál es el estándar de Pedro para decir, no, Jesús, te estás equivocando? Eso no te va a pasar nunca. ¿Cómo tuvo el valor Pedro de hacer esa corrección? De decir, acababa de decir, tú eres el Hijo de Dios, pero te estás equivocando, Jesús, y yo necesito hacerte esta corrección. Dice que lo reprendió. ¿De dónde agarró Pedro esa seguridad para atreverse a corregir a Jesús en su interpretación del Mesías? Bueno, de lo que se conocía actualmente y el conocimiento que rondaba y que era popular con respecto al Mesías, lo obtuvieron del Salmo 17 de los Salmos de Salomón, donde dice que ellos esperaban, era su interpretación, que el Mesías nunca se debilitaría. Entonces, fíjate el conflicto. Ellos esperan un Mesías que nunca se debilitará, que acabará con los malos y reinará sobre todas las naciones. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Fue maltratado, murió en la cruz y nunca fue nombrado rey. Cuando dices Jesús es el Mesías, ellos de inmediato refutan, no,
puede ser el Mesías, ¿verdad? Porque no hizo nada de lo que el Mesías iba a hacer. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros pensar que efectivamente Jesús es el Mesías si no fue nombrado rey, no acabó con los malvados, no trajo paz a todo el mundo? De hecho, Jesús en su ministerio dijo, no crean que he venido a traer paz, sino espada. Entonces, ¿cómo es que nosotros los cristianos nos atrevemos a afirmar que Jesús es el Mesías, pero las profecías mesiánicas no se han cumplido? ¿De dónde sacamos la idea de que Jesús es el Cristo? Bueno, de las propias palabras de Jesús y de su explicación con respecto a la Escritura. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Fíjate bien, Jesús sabe que lo quieren nombrar rey. Eso sucede inmediatamente después de que alimenta a los 5,000, que multiplicó los panes y los peces. Las personas, a ver el milagro, y habiendo muchísima gente ahí, porque nada más eran contabilizados los hombres, cuando hablamos de los 5,000 eran los hombres, faltaban las mujeres y los hijos que anduvieran ahí. Ellos concluyen, este necesariamente debe ser el Mesías, así que vamos a nombrarlo rey. Jesús se da cuenta y se retira. No quiere que lo pongan como rey. ¿Cómo es que Jesús es el Mesías y rechaza ser nombrado rey? Vamos a Lucas 24, versículo 25 al 27. Palabras de Jesús a los dos que van camino a Emaús. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Fíjate el argumento de Jesús, que torpes son ustedes y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Jesús apela al Antiguo Testamento, ¿verdad? No se está inventando un concepto de Mesías, está diciendo todo lo que han dicho los profetas. Dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Aquí se refiere a las profecías del siervo de Dios, del siervo sufriente, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en un tema aparte. Así que Jesús dice, sí, hay profecías con respecto al Mesías, pero primero tenían que cumplirse otra serie de profecías. Y esas profecías, que vamos a ver más adelante del siervo sufriente, hablan de un elegido por Dios para representar a todos los israelitas y padecer por causa de ellos. Entonces, cuando Jesús se entera que lo quieren hacer rey, Jesús, por medio del Antiguo Testamento, no lo permite, porque primero tenían que cumplirse estas otras profecías. Vamos al versículo 42 al 49, ahí en Lucas 24. Se aparece Jesús a los discípulos y se le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Eso es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, fíjate, Jesús, interpretando las Escrituras, dice, no es el tiempo de que yo sea nombrado rey. Primero tengo que padecer, tengo que morir y resucitar. Después de eso, como vamos a ver más adelante, después de eso, entonces sería nombrado rey. Así que lo que los judíos están esperando es bíblico, pero incompleto. Están dejando fuera todas las profecías de este siervo sufriente que padecería. No están tomando en cuenta toda la revelación. Están aislando solamente lo que el Mesías haría. De manera que su interpretación, aunque parte de la escritura del Antiguo Testamento, está equivocada porque está incompleta.
Por eso Jesús los regaña. Dice, ahí está en la Escritura. ¿Cómo es que no lo tomas en cuenta? Entonces Jesús les tiene que enseñar a qué vino. Sí, Él es el Mesías, y ahorita vamos a ver. Él es el Mesías, pero primero tenía que cumplirse algo muy diferente. Y les explica de esta forma en Mateo 13, versículo 36 al 43. Dice, una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo de Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también a fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. ¿De qué está hablando aquí? El trigo y la cizaña, ¿verdad? Un hombre planta trigo, un enemigo viene y mete cizaña. El trigo y la cizaña se parecen mucho. Los puedes distinguir hasta que dan fruto. Entonces, dice Jesús, les explica cada elemento de la parábola y les dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y no van a ser separados hasta que, dice el versículo 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Eso es lo que el Mesías haría, ¿verdad? Pero él dice, yo vengo aquí, vengo a plantar trigo y el enemigo pone cizaña. Y no van a ser separados hasta que llegue el tiempo de la siega. Jesús está diciendo, eso se va a cumplir, pero no ahora. Ahorita el pecador y el justo a los ojos de Dios conviven, coexisten. Algunos es imposible diferenciarlos humanamente hablando. Todo eso pasará hasta que llegue el tiempo de esa separación. Pero si vamos a Mateo 28, versículo 16 al 20, dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí sí se identifica como el Rey, como el Mesías, ¿verdad? Hasta después de resucitar. Antes de resucitar, no permite que nadie lo establezca como Rey. ¿Quiere nombrarlo Rey? Él se retira. No quiere ser nombrado Rey mientras está en la tierra. Pero una vez que resucitó, dice, he recibido toda autoridad. Ha recibido el reino. Jesús reina y por eso los encomienda. Lleven el evangelio a todas las naciones. El Mesías llevaría salvación a todas las naciones. Jesús empieza a cumplir los requisitos, la profecía del Mesías, hasta después de resucitar. Y entonces, con toda la autoridad que él tiene como rey de todo el universo, envía a sus discípulos. Con esa autoridad estamos aquí nosotros, predicando el evangelio. Entonces, pongamos el enfoque cristiano y el enfoque judío. El enfoque judío dice, a ver, vamos a ver qué hizo Jesús. No trajo paz mundial, no liberó a los judíos de los romanos, ni siquiera fue rey, lo mataron. Cristianos, ¿de dónde se sacan que Jesús es el Mesías? ¿Qué dicen los cristianos? Las profecías del Mesías no son aisladas, hay otras profecías del siervo sufriente. Jesús vino y cumplió esas profecías y luego recibe el reino. Y las profecías con respecto al Mesías de acabar con el pecador se cumplirán cuando Jesús regrese. ¿Se entiende? Estamos hablando que Jesús es el Mesías, pero con enfoques diferentes, ¿verdad? Nosotros vemos una perspectiva completa de todas las profecías con respecto al final de los tiempos. Tú puedes leer Apocalipsis y ves cómo Jesús va a ejecutar toda la justicia para destruir a los moradores de la tierra. El punto de partida es el diferente. Los judíos ignoran algo que Jesús en su tiempo les preguntó y no pudieron responder.
Los judíos piensan en Jesús como un ser humano normal, ¿verdad? Se murió. ¿Cómo va a reinar para siempre si se murió? Lo avergonzaron públicamente, lo trataron como el peor de los criminales, murió bajo maldición, no puede ser el Mesías. Ok, Jesús les preguntó esto, y lo siento, a los de multimedia se me olvidó pasarles este pasaje, pero vamos a Salmo 110, versículo 1, Salmo de David. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pausa. Ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el versículo 2, que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Pausa. Hablar del estrado de los pies habla del lugar donde el rey se sienta y donde descansan los pies. Poner a tus enemigos por estrado de tus pies significa que los va a pisar, a pisotear, ¿verdad? El Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Está hablando de un rey. Es el rey que va a gobernar sobre todas las naciones. Y dijo Jesús le dice a los fariseos, ¿cómo es posible que David le diga a su hijo Señor? ¿Me explico? ¿Acaso puede ser el hijo mayor a su padre? No. ¿Cómo es entonces que David le llama Señor a su descendiente? Al rey prometido. Y no lo supieron responder. Y ese es el punto. ¿Cómo es que David le llama Señor a su hijo, a su descendiente que gobernará sobre todas las cosas? Porque el descendiente es Jesús, ¿verdad? Que es Dios encarnado. En la carne desciende del linaje de David, pero en realidad es divino. Por eso David le llama a su hijo Señor. ¿Entiende? Las dos naturalezas de Cristo, la unión hipostática de Cristo, nos ayuda a entender lo que se profetizó por medio de David. Es imposible que cualquier ser humano sea el Mesías, porque David no le llamaría Señor. Para que el Mesías sea calificado como Mesías, el Mesías profetizado, tiene que ser hijo de David, pero mayor a David al mismo tiempo. Por lo tanto, el único que puede cumplir ese criterio es Dios encarnado, Jesús. Esa parte no la toman en cuenta para nada los judíos cuando desacreditan a Jesús como el Mesías. Pero no lo puede sacar de la ecuación, está profetizado. David le llama Señor al descendiente que tendrá, que gobernará sobre todas las naciones. Así que ningún ser humano puede calificar al título de Mesías, el Mesías prometido. Solamente Jesús puede calificar como el Mesías prometido. Para que los judíos aseguren que Jesús no es el Mesías, tienen que eliminar todas las señales que Jesús hizo. Cuando yo he visto, no me ha tocado interactuar con un judío en esos temas, pero cuando yo he leído debates y dicen, incluso algunos los he escuchado, dicen Jesús no puede ser el Mesías porque no cumplió las profecías. Dice, bueno, entonces, ¿quién era Jesús? Un loco, un falso profeta, un idólatra. ¿Y las señales que él hizo? No las creo. ¿Cómo que no las crees? Tienes que darle sentido a todo lo que está registrado con respecto a Jesús. La resurrección, ¿se acuerdan que estudiamos la resurrección? Porque es la única explicación de la evidencia que tenemos, el hecho de que Jesús resucitara. Un judío tiene que simplemente cerrar los ojos a toda esa evidencia para decir que Jesús no puede ser el Mesías. Pero si consideras todo lo que Jesús hizo, es el único que puede calificar como Mesías. Ese es el debate entre judíos y cristianos. Los judíos alegan que Jesús no cumplió las profecías. Los cristianos dicen, esas todavía no, pero ya reina y las va a venir a cumplir. De hecho, todo lo que Jesús hizo demuestra que solo Él puede ser el Mesías. ¿Se entiende? Así que cuando decimos que Jesús es el Mesías, no te confundas. No digas, sí, ya cumplió todas las profecías mesiánicas. No es cierto. No ha cumplido todas las profecías mesiánicas. No hay paz todavía en el mundo. No gobierna en el mundo. Sabemos que Él ya gobierna en los cielos, ¿verdad? Pero acuérdense de la parábola de los talentos. Un hombre fue a recibir un reino, ¿verdad?
y luego regresará, juzgará a sus siervos y luego acabará con sus enemigos. Jesús mismo dio la pauta de cómo va a ser el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Así que es muy importante que entendamos a qué nos referimos cuando decimos que Jesús es el Mesías y que aún están pendientes de cumplirse las profecías. Por eso, si tú lees Apocalipsis, ahí tienes la forma en la que se van a cumplir las profecías mesiánicas. Y lo describe con mucho detalle. Descenderá, después de celebrar la cena de las bodas del Cordero, descenderá montado en un caballo blanco y sus santos con él. Y con el poder de su boca acabará con todos, tal como estaba profetizado. Cuando decimos Jesús es el Mesías, los cristianos lo decimos con la esperanza de su regreso. Todo lo que él dijo, él mismo aclaró, no lo digo por cuenta propia, sino que el Padre me ha enviado a hacerlo y a decirlo. Jesús dejó muy claro que no eran sus palabras, sino las del Padre. Y después de analizar la resurrección, nos damos cuenta que es la única explicación racional a la evidencia que tenemos, incluyendo la evidencia histórica, de manera que Jesús dijo la verdad. Y si Jesús dijo la verdad y él mismo habló del Antiguo Testamento, su interpretación es correcta. Si Jesús es Dios, él no se equivoca. Y si Jesús dice que él va a regresar, no tenemos ningún solo motivo para dudarlo. Entonces, cuando hablamos de Jesús como Mesías, hablamos de la esperanza de su regreso para terminar con todo lo que está profetizado. Pero ya es rey, está sentado a la diestra de Dios y gobierna sobre todas las cosas, pero no ha venido a tomar el reino de la tierra. La Biblia advierte, nadie sabe el día ni la hora. No podemos saber cuándo, pero podemos confiar en que lo hará. Así que Jesús es el Cristo, sí. ¿Cumplió con todas las profecías mesiánicas? Aún no. Pero está profetizado que lo hará. ¿Confiaste en las profecías del Antiguo Testamento? Puedes confiar en las profecías del Nuevo Testamento. Cuando entren en conflicto, que si Jesús es el Mesías o no, tienes que dejar en claro, porque Jesús es el único que califica para el Mesías, aunque no ha cumplido todavía todas las profecías. De hecho, he escuchado a un judío nada más tomar en cuenta toda la información del Nuevo Testamento, y esta fue su conclusión, que no, aún hasta donde yo sé, aún no acepta que Jesús es el Mesías, pero si toma en cuenta toda la información bíblica de lo que Jesús hizo y de quién era Él, su conclusión es la siguiente, dice él, cuando venga el Mesías, porque él piensa que no es Jesús, cuando venga el Mesías le preguntaré, ¿ya habías venido antes? ¿Se entiende? Cuando venga el Mesías, porque él está esperando lo mismo que nosotros. Los judíos que niegan que Jesús es el Mesías, están esperando que venga el Mesías a cumplir todas las profecías. Nosotros que aseguramos que Jesús es el Mesías, estamos esperando lo mismo, que el Mesías venga y cumpla todas las profecías, pero nosotros lo conoceremos. ¿Se entiende? Nosotros sabremos quién es Jesús que regresó. Mientras que los judíos tendrán que preguntarle, un momento, ¿ya habías venido antes? ¿Se entiende? Estamos esperando a la misma persona. Estamos esperando al mismo Mesías, pero nosotros ya lo conocemos. A nosotros ya fue revelado. Ellos lo niegan. Más adelante veremos que está profetizado que el pueblo israelita se sorprenderá al ver al Mesías. Y tiene sentido, porque lo han estado negando durante siglos. Cuando venga, corroborarán que ya había venido, que ya había cumplido las profecías del siervo sufriente. Y todos los que son ordenados para salvación, dice la Escritura, le reconoceremos como Señor. Y los que no son ordenados para salvación, su rodilla se doblará, serán humillados y reconocerán el reinado de Cristo, pero en oposición. Los judíos, los cristianos, esperamos al Mesías. Para nosotros es el regreso. Para ellos es, por su necedad, la primera vez que lo van a ver.
Pero en eso podemos establecer un acuerdo. Por eso me llamó la atención la postura de este judío. No puedo negar todo lo que Jesús hizo y dijo, pero no ha cumplido las profecías. De manera que cuando venga, le preguntaré. Y nada más, quien le haya explicado, nomás, lo único que le va a decir es, te lo dije, ¿no? Te lo dije. Es la misma esperanza, distinta revelación, ¿verdad? Jesús lo dijo claro en sus parábolas. Cuando leímos la parábola del trigo y la cizaña, la explicación, a ustedes se les ha concedido entender los secretos del reino. Cuando Jesús regrese, nosotros daremos cuentas de lo que ya nos encomendó. A los judíos que Dios haya salvado, se les revelará por primera vez. Nosotros tenemos una relación con Él desde que nacimos de nuevo. Lo conocemos, le servimos. Es una posición totalmente diferente. Hablar de Jesús como nuestro Mesías implica reconocer que estamos esperando que venga a terminar las profecías que están en la Escritura. Pero lo hacemos con la confianza de todo lo que ha hecho. Si resucitó, todo lo que dijo es verdad. Y si dijo que regresará, no tenemos por qué dudar. Entonces, reconocer a Jesucristo o a Jesús el Cristo requiere que comprendamos todo lo que Jesús hizo, reconocer que Él es el único que puede calificar para ser Mesías y la esperanza de que venga, regrese y cumpla lo que falte. La Biblia advierte, no nos tomará por sorpresa a los hijos de Dios. Sí, dice que el regreso de Cristo será como ladrón en la noche, pero no nos tomará por sorpresa. ¿Por qué? Porque lo estamos esperando. Estamos aguardando su regreso. Y por eso nos esforzamos. Nuestro objetivo de vida no es esta vida, sino la que viene. Nos esforzamos en glorificarlo por lo que viene. Regresará y a cada uno de nosotros nos dará según lo merezcamos, dice Pablo, según nuestras obras. Cada uno será recompensado. Y los que vinieron a pintar tienen una gran recompensa que recibirán. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Jesús vino la primera vez como cordero. La segunda vez viene como león. Apocalipsis así lo describe, un cordero como inmolado. Y luego es el león de la tribu de Judá. Jesús vino a manifestarse en debilidad como uno de nosotros, pero regresará con toda su gloria. Y lo que más nos debe llenar de alegría es que nosotros regresaremos con Él. También en un cuerpo glorificado. Y Él se manifestará en el mundo, junto con todos los que son de Él. Y empezará lo que la Biblia llama el reino del Mesías, el milenio. Los cristianos tenemos distintas posturas en cuanto a ese milenio. Si es un evento futuro o si es un evento pasado o si estamos en el milenio. Mi postura es que es un evento futuro, por la descripción del reinado de Cristo. Será una vida totalmente diferente. Él es el que gobierna y según Apocalipsis, la iglesia gobierna con Él. Reinaremos juntamente con Cristo, dice la Escritura. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor para nosotros durante el milenio. Seremos puestos aparte de entre los hombres. Según Apocalipsis, se habla del campamento de los hijos de Dios y hace una distinción entre los hijos de Dios y los hombres. Físicamente, las cosas serán muy distintas para los hijos de Dios y para los hombres. Ese día veremos con nuestros propios ojos el cumplimiento de todas las profecías.
Seremos parte de eso y ahí está nuestra esperanza. Él es confiable, Él es fiel. Mantengamos nuestra esperanza firme en Él. Y, como la Biblia advierte, trabajemos conscientes de que en cualquier momento regresa. Ya sea que mueras o que regrese, en ambos casos te encontrarás con Él. No sabemos cuándo va a regresar, ni tampoco cuándo vamos a morir. Por eso lo más sabio que podemos hacer es vivir como si este fuese el último. No para hacer todo lo que quieres, sino para permanecer firme y fiel a la palabra de Dios. Y cuando nos pida cuentas, a pesar de todos nuestros errores, tener la confianza de que Él nos sostuvo y que es por sus méritos y no los nuestros. Y decir, Señor, me equivoqué muchas veces, pero tú me hiciste perseverar. Entregué mi vida a pesar de mis errores porque esperé en ti. Y un día verás eso recompensado. Hay muchas cosas que dice la Biblia que hará. Te dará un nombre nuevo. Ya no me llamarán Hernán. ¿Quién sabe cómo me llamarán? Ya no me van a ver canoso, ni arrugado, ni ojeroso. El cuerpo que se me dará, y a ustedes, si es que son salvos, no padecerá por el paso del tiempo. No comerás por hambre, no habrá enfermedad. Y la Biblia dice, enfoca tu mente en eso. No en las cosas de este mundo, sino en las que vienen. Jesús es el Mesías, lo que implica que Él regresará. Que vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque no deberíamos estar contados entre tus hijos. Éramos enemigos tuyos y tú nos mostraste tu amor incondicional. No hubo nada en nosotros, Señor, que valiese nada de parte tuya. No hay valor alguno en nosotros. Como lo dijo Pablo, somos vasos de barro, pero con un tesoro adentro. Ayúdanos a entender esa realidad. Fuimos llamados por ti, fuimos encomendados por ti y esperamos en ti. Esperamos, Señor, que regreses, que nos liberes de esas cadenas que aún nos unen al pecado, de este cuerpo de muerte que nos acompaña en todas las decisiones que hacemos, en cada buena obra que planeamos hacer, nos acompaña nuestra maldad. Por eso es imperfecto todo lo que hacemos, Señor. Pero llegará el día en que no tendremos más oposición en nosotros para servirte. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo estarán de acuerdo en glorificarte en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, porque veremos ese día. Sabemos que ha sido gratuita la salvación, que no hemos hecho nada para merecerla. Con mayor razón estamos agradecidos. Ayúdanos a esperar en ti, a vivir de forma congruente con la esperanza de tu venida. Que ninguno de nosotros se extravíe en los placeres de este mundo. Que ninguno de nosotros ponga sus ojos en las cosas de este mundo, sino que podamos tener los ojos fijos en ti, en la esperanza. Un día regresarás, Señor. Si morimos antes, estaremos contigo en el estado intermedio. Esperaremos el día en que regreses. Y todos, como dijo el apóstol Pablo, primero resucitarán los muertos en Cristo, luego los que hayan quedado vivos, y juntos te recibiremos. Juntos, Señor, veremos con nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías. Traerás paz, justicia a todas las naciones. Reinaremos juntamente contigo, Señor, en paz y en justicia, porque si te ha placido. No hemos hecho nada que merezca tu misericordia. De hecho, no sería misericordia si hubiésemos hecho algo para obtenerla. Pero a ti te ha placido, como dice la palabra, tomar de lo más vil y despreciable que somos nosotros. De lo débil para avergonzar al fuerte, de lo ignorante para avergonzar al sabio. Señor, concédenos ser conscientes de nuestra realidad, de la realidad en este tiempo y lo que será nuestra realidad para cuando tú regreses. Ayúdanos a albergar la esperanza, a decir como el apóstol Pablo, que hemos corrido la buena batalla, que hemos guardado la fe,
Queremos decir eso cada día, por si es el último. Que cada día podamos estar conscientes de que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Que cuando nos caímos, Señor, acudimos a ti para que nos levantaras. Que cuando tuvimos la oportunidad de pecar, luchamos con nosotros mismos por apartarnos del mal. Que podamos, Señor, ser como esos siervos a los cuales dirás, bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señor, públicamente reconocemos que tú eres el Mesías y en ti aguardamos tu regreso para que tu reino se extienda, Señor, no solo en el interior de cada uno de tus hijos, sino en toda la creación. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Mientras llegan las preguntas, si es que no las hay, doy un aviso. Lo comenté el miércoles. Queremos tener o dar la oportunidad de aclarar posibles controversias con respecto al último proceso que hicimos con la asamblea, de establecer quiénes estarían desempeñando o haciéndose cargo de la responsabilidad de enseñar. Como lo comenté el miércoles, eso lo vimos el sábado pasado, bueno, no ayer, sino el otro, en una reunión de miembros. Se acordó que, dado que en los últimos prácticamente 11 años yo soy el único que ha estado a cargo de la enseñanza, ahora por medio del proceso que se siguió, se tomó la decisión de que el pastor Antonio también empiece a hacer cargo de la enseñanza, que compartamos la carga, y estamos en el proceso de determinar cómo vamos a hacer esa transición. Hubo una junta donde los miembros de la iglesia, usando la autoridad que la Biblia les confiere, tuvieron que llegar a una conclusión con respecto a determinar quién tiene el don de enseñar para que, de forma coherente con la Escritura, se ponga a enseñar. Y entendemos que en el proceso hubo algunas confusiones porque, como yo estaba haciendo parte del proceso de elección, yo no pude dirigir ese proceso, ¿verdad? Como normalmente lo haría. Los ancianos nos guardamos en un salón allá, gracias a Dios con clima, mientras los que estaban aquí en la asamblea buscaban llegar a un consenso sobre quiénes deberían estar enseñando, así que no me di cuenta, ¿verdad? Y Dios no me ha revelado nada. Pero, como dice Pablo en una de sus cartas, que le informaron sobre algunas situaciones, hubo personas que se acercaron a mí o a alguno de los otros ancianos a decir que hubo cosas que quizás no quedaron claras, que molestaron a otros, o sea, no que alguien lo molestó, sino que cosas que se dijeron causaron molestia, que incluso algunos se fueron. Eso me genera mucha curiosidad. ¿Por qué se fueron? Y se los quiero preguntar. Y espero que me respondan. Y se desvió la atención, se fueron a otros temas y luego regresaron, pero nos preocupa que hayan quedado cosas no claras. Siempre lo hemos buscado en Árbol Plantado, que cuando llegamos a una decisión, todos estemos claros y todo el proceso sea transparente. Así que queremos que ahorita al terminar los miembros se queden y dar la oportunidad de aclarar cosas que se dijeron, que nos dijeron que se dijeron, y poder evitar que alguno de los miembros de la iglesia se quede con un concepto erróneo de lo que debe haberse decidido o que se quede con un sentimiento de injusticia en cómo se tomaron las decisiones. Fueron las decisiones tomadas por la asamblea nada más, los ancianos no participamos en ese caso, así que queremos hablar con la asamblea, dar la oportunidad. Yo sé que no están todos los miembros todavía, ¿verdad? No queremos convocar a otra junta de miembros fuera del horario establecido porque es complejo por los tiempos, pero queremos dar oportunidad al terminar la sesión de hoy a los que son miembros de poder acercarnos y platicar, ¿verdad? Y si hay alguien de los miembros que no vino, porque todos los miembros deben de venir, ¿verdad? No estamos por turnos ni por nada de eso, todos los miembros deben de venir a congregarse. Yo esperaría que aquí estén todos los miembros, de manera que no falte ninguno, pero por si acaso Dios a uno no le permitió venir a congregarse, bueno, quiero que sepas que estamos haciendo esta sesión al terminar para aclarar las dudas y si no viniste te puedes acercar con confianza para que haya alguna aclaración. Así que la junta que vamos a tener, esperamos que sea breve,
nada más para aclarar los posibles puntos controversiales que se generaron en esa junta y poder lograr transparencia y una conciencia limpia en el proceso. Lo necesitamos los ancianos, creo que es indispensable para la asamblea. Así que al terminar la sesión de preguntas, vamos a dar chance de un break para que si te quieres comprar algo, te pares un momento, te despejes y luego nos quedamos para ver si es que las hay, ¿verdad? Tal vez todo quedó claro y no sería necesario tocar ningún tema, pero si hay alguna inconsistencia, poder aclararla de forma bíblica y transparente. Muy bien. ¿Hay ya preguntas? Ok, voy a empezar a leer. Tenemos como máximo 15 minutos para tratar de responderlas. Si alguna pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejo al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Si no, bueno, lo vemos en la próxima sesión de preguntas que tenemos los martes a las 7 p.m. hora de México. Y empiezo a leer. La primera pregunta, Edson Medina dice: ¿a qué se refirió Jesús con lo que dijo en Lucas 17:37 cuando le preguntaron de dónde ocurrirían las cosas que anunciarían la llegada de su reino? Dice: ¿dónde, Señor?, preguntaron. ¿Dónde está el cadáver? Ahí se reunirán los buitres, respondió él. Es una pregunta muy compleja, porque la Biblia no da información sobre eso. No, la regla que tenemos es que la Biblia debe interpretarse a sí misma, ¿verdad? Y buscamos pasajes que nos ayuden a interpretar lo que esto se refiere. Pero incluso cuando habla de los buitres, la palabra también puede ser traducida como águilas. Y donde está el cadáver, ahí se reúnen los buitres. Tienes el camino de tomarlo literal y de tratar de conectar a qué cadáver se refiere Jesús, que no hay forma de saberlo. Algunos dicen, es el propio Jesús cuando estuvo muerto y que por lo tanto debería estar en Jerusalén, toda esa señal. Algunos dicen, no está hablando de un cadáver en literal, sino lo que sucede cuando los buitres detectan comida y como todos se reúnen. Y si has visto ese comportamiento, si has vivido en la ciudad nunca lo has visto, pero si has vivido en el campo o en la carretera, ver cuando hay un animal muerto y cómo se comportan los buitres carroñeros, es muy evidente ver que ahí está sucediendo algo. Desde el cielo, cómo están revoloteando en círculos sobre el cadáver, hasta ver lo que está sucediendo mientras pelean por comer. Entonces, no podemos saber el sentido de la interpretación si debemos de buscar bíblicamente un cadáver que nos identificaría de dónde provienen las señales, o si Jesús solamente está diciendo que va a ser muy evidente, tan evidente como cuando los animales carroñeros encuentran un cuerpo, ¿verdad? Más de ahí creo que no se puede decir. Dice, ¿qué debemos responder cuando los amilenialistas preguntan de quién está reinando hoy? Si Jesús o Satanás, el Dios de este siglo. Pues mira, las dos cosas. Jesús está reinando, no hay duda que está a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero no ha venido a tomar el reino de la tierra. Satanás sabe que su tiempo está contado y sigue estando en control. Pero él, en ese sentido, ya expiró su reinado, pero no se ha venido a tomar efecto. Es lo mismo que argumentamos cuando hablamos de la glorificación de nosotros. Fuimos adoptados como hijos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Es un hecho que somos libres de pecado, ¿verdad? Libres de condenación. Es un hecho que somos parte de la familia de Dios, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. De la misma manera hablamos del reinado de Cristo, que Él reina, Él es el rey, pero aún no se manifiesta, aún no viene. Si tomamos la parábola de Jesús, fue a recibir el reino y luego regresaría a tomar el reino. Fue a recibir el reino, en ese punto está a la diestra del Padre, y su regreso es venir a tomar el reino y ajustar cuentas con sus siervos. Siguiente, dice Kimberly, buenas tardes, pastor. ¿Los judíos serán salvos por lo que dice Romanos 11:26? Gracias. Mira, cuando habla de los judíos, y también los cristianos no están de acuerdo en la misma postura, y va a depender mucho de la postura que tomes, pero cuando habla de los judíos, claramente vemos que en el Nuevo Testamento se distingue de la iglesia, ¿verdad? Los judíos y la iglesia. Cuando habla de que todo Israel será salvo, la Biblia es clara que no todo el que desciende de Israel es israelita, ¿verdad? Sino que es un asunto del corazón. No es la circuncisión en la carne, sino la circuncisión en el corazón. No son los descendientes de Abraham según la carne, sino según la promesa. Entonces, cuando la Escritura habla de la salvación de Israel
o de que todo Israel será salvo, no está hablando de universalismo, ¿verdad? No está hablando de que todo israelita, por descender según la carne de Israel, va a ser salvo, sino según la promesa. El propio Pablo explica, ¿verdad?, que así como en un tiempo Dios se manifestó a los israelitas, ¿verdad?, y dejó en desobediencia a los gentiles, ahora sucedió al revés, ¿verdad? Dios permitió la desobediencia en los israelitas y se revela a los gentiles. Y luego llegará el día en que se unificará todo, ¿verdad? Somos un solo pueblo, pero el propio Jesús dijo que somos de distinto redil, ¿verdad? Tengo ovejas de otro redil, dijo Jesús. Entonces, cuando habla de la salvación de los judíos o de los israelitas, está hablando según la elección de Dios, no según la carne. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga a usted y a la congregación. Gracias. ¿Hay alguna separación entre la Iglesia de Cristo e Israel? Bueno, depende de cómo consideres el concepto de Israel. Hay cristianos que afirman que la Iglesia es el Israel de Dios, en el sentido de que Israel es el nombre, lo que significa es príncipe de Dios, ¿verdad? Y que nosotros gobernaremos o reinaremos juntamente con Cristo. La Iglesia está dentro del concepto de ser príncipe de Dios. Pero me parece, y es mi postura, que hay una clara distinción entre el Israel étnico, o sea, según la carne, los que son israelitas, y lo que es la iglesia de Cristo. Porque si pensamos en Israel, muchos de ellos no reconocen a Jesús como el Señor, ¿verdad? No pueden ser parte de la iglesia en ese sentido. No es porque desciendan de Israel que deben ser considerados parte de la iglesia. En la iglesia están los que han nacido de nuevo, sean judíos o gentiles, ¿verdad? La propia Biblia lo afirma, ya no hay distinción entre judío, griego, gentil, lo que sea. Somos uno en Cristo. Pero sí hay distinción. Cuando la Biblia habla de Israel, no necesariamente está hablando de la iglesia. Pero en el concepto de quién es Israel, somos todos un pueblo, ¿verdad? Y la iglesia está incluida. Entonces ahí los cristianos se dividen en distintas posturas. Depende mucho de cómo interpretan quién es Israel, pero es mi postura que hay profecías específicas para Israel y profecías para la iglesia. Que cuando vemos lo que Dios hizo en la iglesia, considero que hay profecías pendientes de cumplimiento para los israelitas. Pero bueno, podemos tener diferencia con respecto a eso. Siguiente pregunta. Sergio Navarro, buen día. Nuestra profesión de fe tiene como fundamento que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto, pastor, es por revelación de lo alto, como el mismo Jesús le dijo a Pedro, y no tanto por el cumplimiento de profecías. Es decir, creímos gracias a Dios y no porque hayamos constatado que Jesús cumplió profecías. Las dos cosas. Fíjate cómo Jesús les dice, qué torpes, ¿verdad? Le llama a los discípulos, qué torpes son ustedes, lentos para creer. Es una reprimenda, los está regañando. ¿Por qué? Porque dice, está revelado en la Escritura. Así que sí, nosotros fuimos persuadidos. El nuevo nacimiento implica que Dios nos reveló quién es Jesús, ¿verdad? El Padre nos reveló al Hijo. Sabemos que Él es nuestro Salvador. Pero cuando hablamos de Jesús como Mesías, si no estudiamos la Escritura, no podemos comprender eso. Así que no te salva el hecho de que entiendas que Jesús cumplió las profecías, pero eso no hace innecesario el hecho de aprender que Jesús ha cumplido profecías y algunas todavía no. Así que creemos no por el cumplimiento de las profecías, sino por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo que nos da fe y es por eso que confiamos en Jesús, pero debemos informarnos de lo que la Escritura dice acerca de nuestro Salvador. Así que no es no se alcanza la salvación por entender que Jesús cumplió profecías. Pero si Jesús es tu Salvador, tienes que comprender las profecías que Jesús cumplió. ¿Me explico? Es nuestra responsabilidad, dado que somos de Dios, conocer a nuestro Salvador. Y toda la Escritura habla de Él. Así que tenemos que crecer y llegar a ser, como dice la carta a los Hebreos, como maestros, ¿verdad? Y no como niños. Creemos por la nueva vida en Cristo, por la regeneración, no por el cumplimiento de las profecías. Me brinqué una pregunta. Perdón, fue sin intención, que se me mueve aquí todo. Aquí hay una pregunta de Shei. ¿Se puede ser elegido para salvación un judío que no cree que Jesús fue el Mesías?
Claro. De hecho, si tú piensas en ti mismo, ¿tú creías que Jesús era el Mesías antes de ser cristiano? Ni te importaba, ni sabías que es Mesías. De la misma manera, como dice la Escritura, todos éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Pero Él nos amó y nos trajo a su reino por su soberana voluntad, no porque hubiera algo bueno en nosotros. Por eso, sea judío, sea ateo, sea budista, sea musulmán, lo que sea, si fue elegido para salvación, al tiempo señalado por Dios, vendrá el conocimiento de Cristo. Ahora sí retomo. Siguiente pregunta, Danilo Morales. Dice, creo que el pastor se equivoca al decir que Cristo no gobierna en este mundo, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se le invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y dio como cabeza de toda la iglesia. Ok, no es una pregunta, ¿verdad? Afirma o que cree que yo me equivoco. Pero en mi defensa, no, yo estoy de acuerdo en que Jesús está sobre todo principado y autoridad. Por eso lo que digo es que Jesús reina, pero no ha venido a tomar el reino de este mundo. Y de hecho, en ningún momento Satanás ha sido autosuficiente o independiente de Dios. En toda la Biblia puedes ver que Satanás está sometido a Dios. No se le permite hacer nada que Dios no quiera. Y si tú lees el libro de Job, me parece que ahí es muy claro, que es Dios quien le tiene que dar permiso a Satanás para poder hacer las cosas. De hecho, antes de que Jesús fuese recibido en gloria, Jesús mismo revela, Satanás, le dijo a Pedro, los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás tuvo que pedir permiso y el permiso le fue concedido. Así que en ningún momento, cuando yo digo que Jesús está reinando, pero aún no viene a reclamar el reino de la tierra, eso en ninguna manera significa que Satanás es independiente de Dios o que es autosuficiente. Satanás, aunque puede sonar confuso, Satanás ha sido un siervo de Dios todo el tiempo, ¿verdad? En contra de Dios, pero solo hace lo que Dios le permite. Así que yo no considero que esté equivocado al afirmar que Jesús gobierna, pero no ha venido a reclamar el reino. Satanás sigue haciendo como quiere, ¿verdad? Lee Apocalipsis 12. Antes de que Jesús regrese, Satanás baja con autoridad a la tierra para hacer muchos destrozos. Satanás actualmente tiene autoridad para hacer lo que hace. Si no, no lo estaría haciendo. Así que no es mutuamente excluyente el afirmar que Jesús reina, pero que al mismo tiempo no ha venido a tomar el reino de la tierra. Satanás sigue en control bajo el poderío de Cristo. Satanás no hace nada y en toda la Biblia nunca ha hecho nada por encima de la autoridad de Dios. Aquí en mi defensa no veo el error. Siguiente, Diana Ruiz, donde dice, castigaré con vara de azote. Mi pregunta es, ¿Dios castiga o es igual a la disciplina? ¿A sus hijos disciplina y a los incrédulos castiga? Es que mira, cuando hablamos de disciplina está implícito el castigo, ¿verdad? Porque cuando haces algo indebido, tienes que pagar las consecuencias. Estás castigado. Piensa en algo que Dios te negaría a razón de que tú te mantengas fiel. Piensa en el aguijón en la carne de Pablo, ¿verdad? Que de alguna manera le dificultaba incluso su ministerio, y Pablo le rogó a Dios 3 veces que se lo quitara, y Dios le dijo, no, no te lo voy a quitar. Pablo mismo deduce, para que yo no me exalte en sobremanera por las revelaciones que tengo, Dios me dio un aguijón en la carne. Entonces, está ese sentido del castigo, donde Dios le dice, tienes este problema, algunos piensan que es una enfermedad visual de Pablo, por la manera en que dice que escribe con gran letra en la carta al firmarla, característica de los que no ven bien. Es posible que sea un problema visual que lo hace dependiente de otros. Y dice Pablo, quítamelo, Señor, y Dios le dice, no, no te lo voy a quitar. Bástate con mi gracia. Pablo dice, bueno, lo hace para que yo no me exalte a mí mismo. Por eso me glorío en mis debilidades. Ahora, eso velo como un castigo que Dios pone en Pablo y no se lo quita para que se mantenga humilde, ¿verdad? No es algo propiamente ocasional, sino es algo que Dios le deja fijo a él.
Pero es muy distinto el sentido de que le dará el castigo que merecen a los pecadores, ¿verdad? Porque ahí el propósito del castigo en los pecadores no es disciplinar a la persona, no es cambiar su carácter, sino darle su merecido. Creo que ahí está la clave. Cuando hablamos de que Dios me castiga por mis malas acciones y soy su hijo, ese castigo o esa reprimenda o esa enfermedad, lo que Él haya puesto en mi vida, está diseñado para cambiar mi manera de ser y que yo pueda crecer a la estatura de Cristo. Pero cuando hablas de castigar al impío, no hay ningún propósito en moldear su carácter ni en cambiarlo, sino darle lo que sus acciones merecen. Es nada más dar justicia al pecador, pero en cuanto a sus hijos, lo hace con el propósito de cambiarlos. Y creo que cualquier cristiano entendería a qué me estoy refiriendo. Todos hemos pasado situaciones donde por más que te esfuerzas por hacer las cosas bien, no te salen. Por más que quieres conseguir trabajo, no lo encuentras. Por más que quieres hacer algo, no lo puedes hacer. Y te das cuenta que Dios está diciendo no, y no, y no. Y aunque pelees contra Dios, te vas a dar cuenta que Él no cambia de opinión. No tienes más que resignarte y decir, Señor, perdóname, tú eres el soberano, yo soy la criatura, voy a dejar de pelear en este asunto. Y entiendes que estás en disciplina, pero te empieza a cambiar, empiezas a ver las cosas de manera diferente, empiezas a poner los pies sobre la tierra y reconocer quién eres. Y en algunas ocasiones, Dios te levanta ese castigo y entonces puedes disfrutar lo que querías. Y dices, gracias Dios, porque si me lo hubieras dado antes, me hubiera corrompido, pero ahora que me diste más madurez y más sabiduría, puedo lidiar con este asunto. Eso nunca lo va a decir un impío, ¿verdad? El impío va a recibir lo que merecen sus obras, pero no va a haber cambio en él. No va a haber un cambio en su carácter ni en su manera de pensar. Simplemente va a odiar cada vez más a Dios. Así que sí, Dios castiga, disciplina, azota, dice la Biblia literalmente, azota al que ama. Si te dejas sin castigo, no eres hijo, en ese sentido, ¿verdad? Se acabó el tiempo, ¿correcto? Bien, un aviso por último, este próximo sábado empezamos con las pláticas con los jóvenes, sábado a las 7:30, aquí les voy a explicar cómo van a estar las temáticas, acuérdense, no jóvenes de corazón, jóvenes de edad, ¿sí? ¿Qué es un joven para nosotros? Para no entrar en conflicto con las edades, vamos a decir que de secundaria a universidad. ¿Entiende? De secundaria a universidad. ¿Estás en esas edades? Dices, yo tengo 40 y estoy en la universidad. No, ¿verdad? Es una excepción tu caso. Yo digo lo que corresponde según al proceso natural de la vida. Y no es que quiera excluir a los demás, sino que ese es el enfoque ahora. Las universidades, las escuelas es donde más presión reciben los cristianos. Estadísticamente, no sé en México, pero en otros países como Estados Unidos, es en las universidades, en las escuelas, donde los cristianos deciden abandonar su fe porque no pueden responder a los retos que la cultura les pone. Y eso es lo que queremos atacar. Queremos que nuestros jóvenes, árbol plantado, y cualquier joven que quiera venir, es totalmente gratuito. Es más, ni siquiera tienes que ser cristiano. Si te interesan los temas, vente, aquí vamos a estar platicando. Nuestra intención es que sepan qué crees y por qué lo crees y cómo lo aplicas, ¿verdad? Que hagan sus preguntas, que tratemos los temas así, decimos los mexicanos, sin pelos en la lengua, para decir cómo se le responde bíblicamente al mundo cuando hablan de ideología de género, cuando hablan del aborto, cuando hablan de masculinidad femenina y ese tipo de cosas. Entonces, si Dios quiere, aquí estaremos con las puertas abiertas. Cualquier joven que quiera venir, aquí les explicaré en la primera sesión cómo va a estar. Las pláticas es una vez al mes y será a las 7:30 de la tarde. ¿Es todo? No hay otros avisos que tenga que dar yo aquí en línea, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Despedimos la transmisión y...